¿Cómo se dan cuenta ustedes el tema de la fiscal de ese plagio? Verás, a nosotros nos empieza a llamar mucho la atención la ineptitud de actuación de la fiscalía en ciertos casos y sobre todo esa deficiencia para poder solventar académicamente desde una postura de una fiscal. Es importante entender que la fiscalía es una institución que está dirigida por un profesional del derecho que en este sentido tiene que ser solvente. Entonces, como dije hace rato, el colectivo fue creciendo y mayoritariamente se fueron uniendo abogados, y abogados muy reconocidos y respetados a nivel nacional. Entonces, el análisis jurídico de las intervenciones permanentes de la fiscal, hecho por nuestros abogados, nos hizo dar cuenta que sí había algunos temas que daban ver que no había tanta solvencia académica por parte de ella, primero. Segundo, en el examen mediante el cual a ella le pusieron en el cargo de fiscal general de la Nación, no podemos olvidarnos, fue público esto, ella sacó 10 sobre 20. Y una tercera prueba es que uno de los requisitos para ser fiscal era presentar un libro. Nosotros nos dimos cuenta que el libro que presenta ella es un folleto de 16 páginas. Claro, hay una subjetividad, ¿no? Porque para ti, ¿qué es un libro? Un libro es de este grosor, o 100 páginas, 50 páginas. Pero, insisto, para ser autoridad, dirigir la Fiscalía General de la Nación, no se puede presentar un folleto. Entonces, todo esto nos dio luz de decir, bueno, ¿cómo se graduó esta persona, no? Y llegamos a la famosa tesis. Con este tema de la tesis ha habido bastante conflicto porque muchas personas nos han dicho, bueno, ¿y cómo es que hicieron ustedes? Hay personas que dicen el software con el que se analiza no te dice totalmente cuál es el porcentaje, y en eso coincido. Yo soy profesor universitario desde hace 17 años y por mis manos han pasado algunas tesis. Y es verdad, el software no lo hace todo, para eso es el operador, la inteligencia humana. Entonces la cosa funciona así. Tú coges de la tesis, le pasas por el software lo que te hace es arrojar un informe con un porcentaje de similitudes. Entonces te dice, este párrafo tienes tal porcentaje de similitud con el párrafo de esta obra y te da el autor de la obra. Pero es obligación del analista, es decir, de la persona que está analizando esa tesis, corroborar aquello y garantizar que ha habido o no ha habido esa copia. Y eso lo hicimos. Entonces, nosotros cogimos la tesis, le pasamos por el software nos arrojó el porcentaje de similitud y ahí viene el trabajo duro, porque nosotros lo que hicimos fue un trabajo de carpintería. Coger cada uno de los párrafos de toda la tesis y compararles con las supuestas fuentes que nos estaba dando el software. Esto lo hicimos en hojas impresas, o sea, imprimimos la tesis, cotejamos con los autores originales y fuimos subrayando con resaltador todo lo que estaba copiado. Nos repartimos el trabajo, fundamentalmente eso lo hizo la compañera Priscila Schettini y la compañera Angélica Porras, les ayudamos a otras personas, pero lo hicimos a mano. Después de cotejar eso, juntar todo lo que habíamos recopilado entre todo el colectivo, determinamos contando párrafo por párrafo de toda la tesis y los párrafos copiados. Y de ahí sacamos que había la tercera parte de la tesis que estaba literalmente copiada de otras obras. El 40%, ¿no? Oh, David, en este caso, ¿cómo se hace teniendo en cuenta que una tesis siempre se necesita tener el tema de las autorías? ¿El software reconoce eso cuando la persona que lo hace cita textualmente cumpliendo las normas APA? ¿Eso lo reconoce el software? No. Y es válida tu pregunta. Mira, verás, por ejemplo, tú vas a hacer una tesis en periodismo, por poner un tema, ¿ya? Entonces, tu tema de tesis es análisis de la ley orgánica de comunicación. Ese es tu tema de tesis. Por obvias razones, para tu tesis vas a necesitar citar en algún momento la ley orgánica de comunicación, capaz que toda la norma, capaz, en el anexo, no sé. Eso es válido en una tesis, citar una norma, y de hecho a la norma no le puedes cambiar, tienes que citarle textualmente. El problema es que si en tu tesis tú no le pones al autor o no pones que esa es la norma y pones como que fuera de tu autoría, eso se llama plagio. Pongo otro ejemplo. Yo tengo aquí un libro de economía que se llama Elementos de la Economía. Digamos que yo voy a hacer mi tesis utilizando este libro.
En la página 67 dice la competencia, y leo textualmente: en términos generales, competencia es la rivalidad, disputa, contienda que se da entre dos o más personas. Eso dice textualmente ese libro. Si yo en mi tesis pongo exactamente con las mismas palabras esto, pero pongo entre comillas o cito de la forma, como tú bien lo dijiste, referenciando a manera de normas APA 6, 7 o Chicago, la referencia que sea, eso depende del manual de estilo de cada institución, pero cito al autor, no pasa nada. Está bien citado. El problema es que en la tesis de la señora Diana Salazar no hay estas citas. Es decir, no hay comillas, no está citado el autor, y algunas cosas así, o sea, esa se adjudica autoría de ciertas ideas y párrafos que están copiados textualmente de otras obras. Por eso decía y mencionaba hace un momento que el trabajo lo hicimos manual, es decir, nosotros cogimos los textos, leímos y subrayamos lo que estaba igual sin citar. Y tengo que decir algo aquí. Hay algunos libros a los cuales no pudimos acceder porque son libros muy antiguos, como por ejemplo libros del historiador Óscar Efrén Reyes, que por temas de tiempo no los pudimos conseguir en la biblioteca. Existen, están en la Biblioteca Nacional aquí en Quito, pero por temas de tiempo no los pudimos conseguir. Sin conseguir esos libros llegamos al 40%. Eso quiere decir que si se hace un análisis mucho más profundo, seguramente se aumentará el porcentaje de plagio. Ya, David, ¿cuál es la tesis de la señora